¿Cómo entiende Joseph, cómo, aquí ahora hablo como rabino? Vamos a pasar del plano militar, que es totalmente entendible y gracias por lo que ha dicho, porque se puede comprender mejor lo que es la guerra. Y también ahora en el plano espiritual como rabino. ¿Cómo entiende usted, Josep Garmón, como rabino, cómo entiende la guerra espiritual? ¿Qué entiende por guerra espiritual? ¿Hay una guerra espiritual o son conceptos místicos que nos inventamos algunos y que queremos compartir? ¿Cómo ve eso? ¿Existe esa guerra espiritual? ¿Hay un mundo que no vemos, que está obrando en el mundo natural? Y no hablo de mística, ¿eh? No quiero entrar en mística, sino en cuestiones muy, muy naturales, pero muy espirituales. ¿Qué es la guerra espiritual para Joseph Garmon? Mira, lo puedo resumir en diferentes dimensiones, pero antes siempre le digo a la gente, ustedes saben que hay, por ejemplo, los átomos, lo ven, no lo ven, pero saben que existen. Y la energía de los átomos hace mover el mundo. No queremos saber si esa energía va a dejar de existir. Entonces, sí hay bastante cosas que no vemos en el mundo. Sí, hay sonidos que los humanos no pueden escuchar, pero pueden molestar a los ratones y se sirve para sacarlos. Hay, en cada cosa que nosotros vemos, escuchamos, hablamos, siempre hay límites humanos que no conocemos. Entonces siempre le digo, primero tengamos humildad, que no vemos todo y no entendemos todo. Hay más cosas de lo que pensamos. Entonces, partir de esto, podemos entender que primero antes de cualquier otra cosa, con todo el respeto al ejército de Israel, también debemos de saber que el humano no hace todo. Como dicen los salmos, como dice la Biblia, como sabemos, es decir, si Dios no está aquí, el guardia está en vano. No, ¿para qué sirve? Y lo vimos en 7 de octubre, lamentablemente, con toda la fuerza, la tecnología de Israel y todo, cuando algo pasa, no hay explicaciones y pasa. Es decir, con toda la fuerza del ejército no tenemos siempre el poder. Tenemos que tener también humildad como soldados, como rabinos, como humanos, como cualquiera. Tener humildad, que con todo podemos tener todas las armas del mundo, pero llega de repente alguien de atrás y no lo vemos y se acaba todo. Si uno no tiene esa parte espiritual, entonces es como tener un cuerpo sin alma. Entonces no funciona. No funciona. Entonces, el mundo siempre tenemos que combinar las dos cosas. Hay parte espiritual, hay parte material. Debemos de hacer el esfuerzo material, pero siempre con el pensamiento espiritual que está adentro de esto. Ahora, viendo la guerra en general, primero sí, si alguien piensa que la guerra entre Israel y Hamas o Hezbollah es territorial, es económica, es alguna cosa así, está perdido totalmente. Porque ellos, por ejemplo, en la foto que está atrás de mí, es una foto donde estoy en Gaza, en un lugar que era de Israel hasta 2005. Israel estaba ahí, vivieron 8.000 judíos, era uno de los lugares más lindos de Israel, Gush Katif, Netzarim, todos esos lugares. Yo estuve ahí como joven. Y en 2005 Ariel Sharon, el primer ministro, decidió dárselo a los palestinos, desalojó a fuerza 8.000 judíos de sus casas y le entregó todo eso a los palestinos. Y le entregaron dinero, le entregaron armas, le entregaron combustible, le entregaron cemento, le entregaron lo que tú quieras. Y permisos para trabajar en Israel porque le gusta trabajar en Israel. Y ganan más y más derechos y todo. ¿Y qué crees? Entonces Palestina libre ya se liberó de Israel. Porque en 2005 ya no había ni un judío en Gaza. En Palestina ya está libre. Pero se ocupó en 2006 Hamas. Y el Hamas se transformó en el gobierno de Gaza. Entonces, lamentablemente, Palestina no está libre por Hamas. Y Hamas practica el Islam sunita radical. Hezbollah practica el Islam chiita radical, como Irán, y son dos diferentes porque los sunitas ven el corto plazo de limpiar el mundo de los idólatras. Otra vez estamos hablando de conceptos espirituales, religiosos, ¿ok? Están hablando de creer en el Islam, creer en Mahoma, cumplir el Islam, ser parte del Islam. No están hablando de territorios, no están hablando de dinero, no están hablando de nada. Están hablando de una amenaza teológica cuando hay un gobierno ajeno al Islam en Israel. Para los chiitas, Hezbollah e Irán, la amenaza es mesiánica porque según ellos, el Mahdi, el Mashiach,
va a llegar cuando ellos van a limpiar el mundo. Entonces, ellos limpian el mundo de los cristianos, de los judíos, de todos los que no creen en sus creencias. Otra vez llegamos a una guerra espiritual religiosa que mal interpretada, porque el problema no es la religión, sino los religiosos que malinterpretan la religión y empiezan guerras que lo llaman guerra sagrada, aunque no es ninguna cosa sagrada, es sangrada, es de sangre, no es de sangre. Entonces, es por este lado de una dimensión de fuerzas religiosas que ellos dicen que son espirituales, porque van a ganar 72 vírgenes, que en realidad es una virgen de 72 años, o no sé cuál es el error que pasó ahí, pero ellos creen en haciéndolo con el nombre de Dios. No es que lo están haciendo por el nombre que quieren territorio como la guerra entre Francia e Inglaterra. ¿Ok? Esta es una guerra religiosa totalmente. Ellos llevan el nombre de Dios. Y te digo un poquito más. Según el Islam, porque alguien me preguntó, ¿cómo es posible los dos creen en el mismo Dios? Entonces le dije, el Islam cree en un Dios tan grande como dice, Niti la ilala, que no hay Dios aparte de Allah. Es un Dios exclusivo que elimina lo que no es Él. En cambio, el judaísmo cree en un Dios tan grande también, que es inclusivo, que incluye también a lo que no es Él. Y esa es una interpretación bastante profunda de la diferencia entre interpretarlo como el Islam radical o como nosotros los judíos, los valores judíos cristianos, y como interpretan la parte de Dios hoy en día, que es a través de amor, a través de hacer luz y no oscuridad. Con sangre no vamos a llegar a ningún lado. Es por este lado. Aparte de esto, en el mundo general vemos guerra de valores. Tenemos el postmodernismo, el progresismo. No digo ahora estar en contra de todos, que de una forma extremista, tampoco, pero hay una tendencia de, primero, para mí, yo di una vez una conferencia de entender la profundidad y cómo, de dónde empieza la diferencia entre derecha e izquierda en la historia. Es decir, si creer que el humano es bueno y creer nada más en el humano y todo en el humanismo, o creer que el humano, como dijo Thomas Hobbes, como dijo William Golding, como dije Maquiavelo y otros, que el humano es malo de su nacer, como dice la Biblia, el humano es malo de su nacer, pero con educación, con Dios, con religión lo podemos dirigir. Entonces, si uno cree en el humano nada más, normalmente la izquierda, entonces los palestinos son buenos, ok, algunos sí, y el Hamas es bueno y nada más quiere liberar a su tierra, y quieren justificar a toda la maldad del mundo con tal de proteger al humanismo. Cuando la derecha dice, no, no creemos en el humano sin Dios puede perderse totalmente. El humano sin valores y educación también puede perderse. Por eso, normalmente, la derecha más cree en Dios y la izquierda más cree en el humano. Y esa es una diferencia también que lo vemos ahora, porque para mí a veces es ridículo ver gente que están protestando a favor de Hamas. Es decir, esta gente que protestan a favor de Hamas, el Hamas, si va a terminar con Israel, lo primero que va a ir es con esta gente. Porque lo primero que Hamas no permite es protestar y estar en contra de ellos. Arrojó gente de los edificios altos de Gaza para matarlos cuando protestaron en contra de Hamas. Entonces tenemos que entender todo eso, esta guerra de valores y esa pérdida de la verdad. También que post-verdad, fake news, todo lo que conocemos, no hay una verdad, no hay una esencia. La esencia del liberalismo mal interpretado puede también generar confusión, y lo que vemos una mezcla de bien y mal, luz y oscuridad. Y para mí todo eso al final son muchas palabras, pero al final llega al mismo lugar. Sí, muy bien. Sí, sí, estupendo. Impresionante, ¿no? Ya ve usted que hay mucho material que se puede sacar, entresacar de estas conversaciones que todavía tenemos. No sé si todavía nos da para 2 temas más, pero eso de lo que hemos grabado ya. Esperemos que en algún otro momento podamos seguir contando con el rabino, que nos pueda seguir dando estas charlas, estos forma de hablar tan
tan evidente, tan clara, tan normal, tan natural y a la vez tan espiritual.